Bienvenidos mis queridos amigos al primer podcast del Rincón de la Calavera. Yo soy el maestro Ferran y me da mucho gusto darles esta bienvenida en este tipo de contenidos donde hablaremos de temas de lo paranormal, esotéricos, alquimia, espiritualidad, predicciones, ocultismo y todo lo relacionado a estos temas, pero para poder irnos a las tripitas de todos estos contenidos, pues contamos con la presencia de mi querido amigo, mi sangre, Axel. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, gracias. Para mí es todo un honor ser el primer participante de esta aventura que estás iniciando con el Rincón de la Calavera. Este es un proyecto que creo que puede dar para mucho y pues para mí es muy importante y me siento muy contento de que haber sido tu primera opción, espero. No, bueno, eso está más que claro. Varias inquietudes se han presentado a raíz del comienzo de este año, pero también en este podcast vamos a analizar profecías de Nostradamus como principal referente a todo lo que nos vaticina para este año de manera interpretativa. Pero también vamos a tomar otros elementos como la revista del Economist, que en su portada, que fue emitida en semanas anteriores, pues nos mostraba un bosquejo bastante interesante de lo que se podría ir previendo para lo que es el año 2020, principalmente en eventos deportivos, una tentativa de temas de guerra. Y bueno, esperemos que esto no se dé, Axel, porque la verdad es que de por sí, aunque no exista una tentativa de guerra o como se ha hablado de una tercera guerra mundial, pues evidentemente hay un decaimiento económico a nivel mundial. Bueno, pues aquí es muy importante resaltar que aunque no lo definamos como una guerra mundial, pues realmente siempre hemos estado siempre la humanidad ha estado en guerra de un país a otro, ¿no? Pero ya el hecho de que pueda afectar a otros continentes, a otras culturas que en sí, pues, por la distancia ni siquiera debería de ser, sí es un poco preocupante. Y empezando ahora sí que por lo nacional, de cómo nos va a repercutir y hacia lo de afuera, ¿no? Lo internacional, cómo nos está repercutiendo de algún modo u otro. Por ejemplo, a mí en lo personal me llamó la atención mucho la portada del The Economist, la del 2017, donde hacían una pequeña etiqueta Planeta Trump y muestra las cartas de los arcanos mayores modificadas, donde aparece la torre, el juicio, el mundo. Este tarot sí salió, sí es de venta y se le llama así Tarot Trump. Y Tarot salió Trump. como, pues no sé si como una mofa, pero efectivamente sí se puede luego conseguir. Evidentemente eso da pie a un análisis más minucioso de los arcanos que se presentaban directamente en estas cartas, como las cartas también Illuminati, que hacían algún tipo de presagio de eventos futuros, y lo más polémico de las cartas Illuminati o juego de cartas Illuminati es que hacían una referencia a la caída de las Torres Gemelas, que por ahí también hubo información bastante polémica y que bueno, la pregunta obligada, Axel, ¿de dónde surge esta información? ¿Quiénes poseen este conocimiento que de alguna manera encriptada o nos hacen un pequeño bosquejo para solamente aquellos que tienen como ojos para poder ver? Pues efectivamente, como ya mencionabas a Nostradamus, dado que él no quería problemas con el clero, en su libro el más conocido, Centurias, lo escribió, pues ahora sí que totalmente velado, ¿no? Esta cualidad que puede tener la gente para predecir algunas instancias, ya sea de manera paranormal o hasta con sustentos científicos,
Y es algo que se ha manejado desde que la misma humanidad existe, ¿no? O sea, hacia dónde vamos y qué podemos hacer tanto para evitar algunas cuestiones catastróficas como para seguir eh, la, la parte monetaria, la parte espiritual de la evolución, ¿no? Entonces, ¿Será ah, por eso que aparece encriptado, como es de costumbre en la revista del Economist, ahora en el 2020, una especie de test ocular en ajá, donde pues solamente aquellos que pueden tener esa capacidad de interpretar lo más cercanamente posible podrían saber la verdad, ¿no? pues igual como desde los principios del tiempo, este tipo de conocimiento no es para todo, simplemente el que tiene ojos, que vea. Ok, pues en esta ocasión la portada del Economist en el 2020 muestra una, un esquema, un test ocular en donde por lógica comenzamos a darle lectura a las letras de las más grandes y conforme vamos descendiendo las letras se hacen más pequeñas y lo cual hace que tenga como un efecto más difícil de poder interpretar debido a que eh, pues las letras están juntas y a veces o sea, hay que hacer una labor como de, de estudio, ¿no? Ya en su momento se presentaron diferentes blogueros, diferentes youtubers que han hecho sus interpretaciones personales, complementarias y tratando de ir anclando un poco las actividades, pero no dejando de lado que la revista The Economist siempre ha sido un referente, bueno, en los últimos años ha sido un referente en donde ha planteado las situaciones futuras e inclusive donde ha podido acertar los acontecimientos a nivel mundial. Pues creo que eso es lo que más le preocuparía a la gente, ya que es un tema que no es nuevo, desde muchísimo antes del 2017 ya se vaticinaba pues cosas que están ocurriendo al hoy por hoy y que mucha gente que en su momento dijo pues va a pasar, en estos momentos con la mano en la cintura dice pues está pasando. Aquí tengo algunos datos que pueden resultar para muy buenos para el análisis. Una de las primeras eh, palabras, bueno, la primera palabra que estamos juntando de este juego de letras es Trump. Hay que recordar que este año Trump, 2020, se juega la presidencia. Y como este podcast lo estamos grabando prácticamente en lo que es la segunda semana de enero, ya para este momento ya ocurrieron acontecimientos que tienen que ver con Medio Oriente. El ataque a líderes militares y pues bueno, de alguna manera el juego político militar que está teniendo Donald Trump y pues bueno, va a ser figura para que se tome en cuenta si puede representar una reelección para Estados Unidos. Bueno, pues sobre ese tema yo estoy casi seguro que no lo vuelven a reelegir. Hay que Eh, considerar que también tienen el juicio político, ¿no? Exactamente. Entonces, sobre eso, sobre esa línea y sobre el cómo el mundo está viendo tanto a Donald Trump como lo que está sucediendo en Estados Unidos en cuestiones políticas militares, no está, pues no es bien visto. No es bien visto. Entonces, yo sí dudo mucho que lo reelijan, a menos que lógicamente haga ahí él algunas cosillas, mueva ahí los hilos invisibles para que lo vuelvan a reelegir. Correcto. ¿Y crees que esto tenga que ver con la siguiente palabra, Brexit? También la polémica de que el Brexit es si Gran Bretaña se sale de la Unión Europea y pues bueno, esto está generando controversias de tipo económico. De alguna manera hay que entender que Gran Bretaña tiene una íntima conexión, no solamente política, también militar con Estados Unidos. Son aliados. Pues yo diría que más allá de eso, toda la conexión energética que tienen, pues porque mal que bien Estados Unidos es hijo de Gran Bretaña. Sí, sí, también tiene que ver, realmente es que aunque nosotros
de pronto o la gente en general vea hechos aislados de, por ejemplo, la salida de Gran Bretaña, lo que está pasando en el Medio Oriente, el precio del petróleo, etcétera, aunque lo veamos como hechos aislados, si realmente lo vemos en un contexto, puede llegar a tener mucha claridad. Y hablando de esa claridad, las siguientes dos letras tienen que ver con la A y la letra I. Inteligencia artificial. Algunos blogueros ya empezaron a interpretar esto como un punto en el cual la humanidad se está enfrentando hacia un espejo en el cual están tratando de recrear esos mismas ademanes, esas mismas expresiones, y el llegar a un nivel de convivencia con algún tipo de elemento, pues bueno, hay quienes les hace mucho ruido. Es como si entráramos nuevamente a la Matrix, ¿no? Bueno, pues aquí hablando de inteligencia artificial, lo más interesante es que la curva de creación, la curva de conocimiento, se ha ido achicando, ¿no? O sea, hace 100 años el hecho de pensar que existiera esta tecnología era ciencia ficción. Totalmente. Ahora, pues ahora sí nos vamos modernizando cada 8 meses o hasta menos. Pero sí es un punto importante, ya que y autores de ciencia ficción como Asimov o Carl Sagan ya decían cuál era la parte importante de la inteligencia artificial, cómo nos va a beneficiar y también cómo no nos va a beneficiar. Y una de esas partes es que militarmente la inteligencia artificial pues se usa como un medio de arma. Pues bueno, esperemos que este tipo de trascendencias tengan más aspectos positivos que negativos realmente, ¿no? Y también Tokio. ¿Qué va a pasar? En este año 2020 se celebran los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero también está asociado a que Tokio, la capital de Japón, pues ha sentido los embates de las catástrofes naturales, ¿no? Cada año siempre se vaticina que Japón va a tener o va a seguir teniendo los mismos hundimientos, los sismos de tal magnitud que puede llegar a desaparecer esta isla. Y es una preocupación latente. Sin embargo, es importante aclarar que yo creo que lo más referente valdría y sería connotado a los resultados de los Juegos Olímpicos 2020, pero desde mi punto de vista, las catástrofes naturales, pues eso ya está ocurriendo, por ejemplo, en Filipinas, ¿no? Yo ahí siempre he tenido una teoría, ya que efectivamente, igual refiriéndome a la cercanía que nos da los medios de comunicación, nos enteramos ahora de las catástrofes en tiempo real. Así es. Entiendo que hace unos 10, 15 años, pues sí tenían que pasar 1, 2 semanas para que uno se enterara que algo estaba pasando al otro lado del mundo. Y si nos vamos muchísimo más atrás, hasta años podían pasar antes de que tú te enteraras que algo pasaba así. Entonces, yo siempre he sido de la idea de que las catástrofes naturales siempre han existido, siempre han sido, ahora sí que el desayuno de cada lugar. Nada más que ahora tenemos esa cercanía de enterarnos en el momento. Y retomando lo que comentabas de Tokio, de Japón, de los juegos, hay autores que efectivamente dicen que en este tipo de celebraciones donde la humanidad se llega a reunir es la antesala para una catástrofe. Y si no, pues ahí tenemos los Juegos Olímpicos antes de la Segunda Guerra Mundial o otros hechos que han pasado durante o despuesito de los Juegos Mundiales, ¿no? Correcto. Ok. Bueno, parte de lo que comentan los autores referencian a un ejército rojo. La pregunta, ¿cuál sería? ¿El ejército de China? ¿El ejército de Rusia? ¿Cuál de los dos? Esa interrogante que queda en el aire
es también parte de lo que se comenta en relación a las profecías de Nostradamus, inclusive, ¿no? Bien, Marte. ¿Qué noticias vamos a tener del planeta rojo en este año 2020? Se ha referido que hay existencia de oxígeno en Marte. Y agua. Y agua. Entonces, ¿estamos preparados para visitar Marte? Se están preparando sondas y misiones para visitar este planeta y corroborar esta información. Y además, un tema que inclusive lo vemos en una película de ciencia ficción, El Vengador del Futuro, con Arnold Schwarzenegger, donde hay ya una colonia en Marte. Bueno, si esas vamos, yo me remitiría más a John Carter. También, es correcto. Donde ya autores ya decían no solamente que ya teníamos la cualidad de colonizar planetas, propiamente Marte, y que hay autores que han defendido que Marte tiene todas las cualidades para sustentar una vida, aunque no están a la vista. Entonces ahí tendremos que ver mucho más allá de una profecía, realmente qué tanta información nos están vertiendo y realmente qué tan verídica o más bien qué tan falsa es alguna información que nos llegan a dar. Claro, a final de cuentas se remite a la expresión de que quizá la humanidad no está del todo preparada para saber la verdad. Desde el fenómeno ufológico, también parte esa misma connotación con esta expresión, ¿no? Sí, ¿qué quieres decir? Perdón, es que ahorita me quedé pensando en esa parte de que por qué los profetas velan y encubren mucho las cosas, ¿no? Porque pues, está en los anales de la historia el hecho de decirlo directamente, va a pasar esto, pues era igual te vamos a colgar, a quemar, a destrozar por ser brujo, ¿no? Quizá en algún momento se puede interpretar como algún tipo de predicción ambigua, ¿no? Y está corroborado que desde la ambigüedad es, si latino bien, si no latino, pues también no pasó nada, ¿verdad? Ajá. Es que ustedes no lo interpretaron bien, pero no era para ese acontecimiento, ¿no? Entonces, por eso el tema que hoy estamos hablando, pues es muy interpretativo. Realmente no hay como concreto a partir de lo que estamos viendo, ¿no? Y obviamente de lo que se ha investigado a través de otros blogs. Pero, a final de cuentas, quien tiene la última palabra, pues son ustedes, ¿no? También tenemos una referencia a la X y la Y. Quizá porque se refiere al presidente de China, o quizá porque también hay una referencia al programa chino y que ya han referido que intentarán exponer todo lo que se puede investigar en relación a Marte. Obviamente, también encontramos aquí una palabra que se llama recesión. Te voy a detener tantito porque yo aquí estoy viendo una que va antes de la que estás diciendo, que es clima. Clima. ¿Sí? Que también tiene, creo que mucho que ver con todos los acontecimientos con los que terminamos el 2019 y con los que estamos empezando durante este 2020. En México ya vamos por la oleada número 30. Fría, como no tienes idea. Todos lo estamos padeciendo. Inclusive ha nevado en Durango. Sí, ¿no? Nevó en Durango. Vamos a ver. Bueno, lo que busca es esa parte que te digo que desgraciadamente vemos las cosas muy aisladas, ¿no? Como no percibimos que lo que estamos haciendo en un lado está repercutiendo en otro, ¿no? Esto del calentamiento global o cosas por el estilo, que a lo mejor suceden nosotros pensamos, es que eso sucede en otro lado, en otro país, en otra instancia. Es correcto, ya nos está confirmando Betito Huerta
Que en efecto, sí, Nevó en Durango. nevó en Durango. La primera nevada de la temporada en noviembre, ¿es correcto? Sí, ahí está. Entonces, pues bueno, clima. Yo en lo personal estoy tratando de darle una interpretación a partir de lo que ya algunas personas ya han hecho investigación, pero no lo tengo todo, sinceramente, no lo puedo dominar todo. Así que bueno, ya se habló del clima, recesión, ya se ha sentido la recesión desde el 2019, el año pasado. Yo diría que desde el 18. Se ha sentido la recesión, pero a todo lo que da, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema mucho más ambiguo. Siempre se ha hablado de recesión, siempre se ha hablado de problemas económicos y situaciones inestables en diferentes países, ¿ok? Bien, también por ahí encontré la palabra Bond. También este año 2020 se estrena la película, la nueva entrega del 007, James Bond. Asimismo, en cuanto al tema cultural, también está la palabra Beethoven, retomando que Beethoven en el 2020 cumple su aniversario 250. ¿Pero por qué la referencia? Habiendo otros artistas, bueno, también de corte mundial. Beethoven, ¿qué aportación hizo? ¿Qué nos merece su atención? Del mismo modo, encontramos la palabra visión en rojo. ¿Por qué en rojo? ¿Qué interpretan ustedes? Aquí dejamos el bosquejo para que ustedes puedan tomar sus propias conclusiones. Yo creo, Axel, que el tema de encontrar la palabra visión en rojo es justamente lo que comentábamos al inicio de este podcast. Quien tenga ojos, que vea. Sí, porque sí hay ahí incluso otras palabras. E incluso para los que nos están viendo, si pueden descargar la imagen, o se pone. Nosotros le estamos leyendo de derecha a izquierda, pero realmente se puede leer en varios sentidos, ¿eh? Y ahí es donde uno puede encontrar todavía muchísimas más cosas. Yo por aquí ahorita estoy detectando en lo más chiquito, guerra, war, night, noche, y Rusia. Ok. Ahí estamos haciendo labor de interpretación. Del mismo modo, encontramos la palabra biodiversidad, en especies animales, pueden ser nuevas, pueden ser extintas. ¿Qué nos ofrece el 2020 para conocer lo que nos rodea? No importa en qué parte del mundo te encuentres, pero sí es importante saber que nos encontramos ante especies nuevas, diferentes, y que ya se está dando, inclusive empezando por Rusia. Ratas. Si nos anclamos al pasado, bueno, la peste negra fue esparcida por las ratas y que esto le costó la vida a 1/3 del planeta. Bueno, pero también hay que considerar que en el 25 de enero del 2020 comienza el calendario, el año de la rata de metal. Hay que recordar que las crisis globales más fuertes se han caído en el año de la rata. Tendrá que ver. Ahí está servido esta reflexión. Esperemos que no trascienda, pero bueno, ahí vemos que hay una referencia por parte de esta revista. Pues es muy interesante esta parte de la rata, yo no la había visto. Pero efectivamente se nos vienen cosas pues muy pesadas, aunque también al ser exactamente el año de la rata se van a venir también cosas muy buenas. Pero creo que una de las características que tiene el año de la rata, y más por el material que le toca, que es de metal, hay que trabajarle mucho. Hay que trabajarle mucho personalmente y dejar de fijarse tanto en lo que los demás pueden dar. Yo quiero finalizar esta primera parte del análisis de la portada del Economist con 2 palabras más. Warren.
Recordemos que Warren corresponde al apellido de la rival de Trump, que por ahí debemos tener el dato. Ella ha referido que quiere eliminar Facebook, por lo menos en Estados Unidos, pero quiere eliminar globalmente Facebook porque se ha considerado que esta red social también ha servido como una plataforma, pues precisamente para el control de las actividades sociohumanas, ¿no? Entonces, ahí está un poco la referencia al apellido de la Elizabeth Warren, Elizabeth Warren, ¿no? que efectivamente quiere tomar decisiones muy drásticas. Hace poco yo veía, bueno, ¿qué pasaría en mi cabeza, ¿no? En esos 5 minutos de ocio que puede tener uno? Sí. ¿Qué pasaría si realmente las plataformas virtuales cayeran? Yo lo vería desde un punto de vista en el que para mí no me perjudicaría, pero realmente muchas de las plataformas también sirven como elementos de trabajo para mucha gente, los destinos económicos, viajes, transferencias, información confidencial, y yo creo que en un mundo tan digital estamos expuestos justamente a que tenga una afectación la gente en general, ¿no? Para mí sí sería como que un escarmiento, porque efectivamente son herramientas, pero muchas veces no las usamos como tales. Realmente no, porque estamos, por lo menos aquí a nivel a nivel en español, los memes pues abundan mucho más que a lo mejor otro tipo de información que realmente pueda ayudar a contribuir a las personas, ¿no? Sí. Pero bueno, es una excelente interrogante porque a final de cuentas esa pregunta nos deja en reflexión. Bueno, pretendemos irnos de vacaciones a un lugar donde deseamos desconectarnos del bullicio de la ciudad, un poco de los contactos de las redes sociales, pero pretendemos irnos a un lugar que ecológicamente sea libre, esté bien cuidado, cuando también el tema del calentamiento global tiene que ver con nuestras prácticas en donde estamos afectando el medio ambiente, ¿no? Sí, me remito a la parte de que vemos las cosas muy aisladas y no estamos viendo cómo lo que pasa en un país chiquito puede afectar a un país muy grande y viceversa. Así es. Y bueno, quiero concluir con otra palabra, Nightingale. Nightingale, la mujer que funda la enfermería. ¿Tendrá que ver con esa persona? ¿Y por qué estamos hablando de una tentativa de guerra? ¿Por qué estamos hablando también de algún tipo de connotación bélica? Hoy en día se está hablando de algún tipo de armamento biológico en el cual, pues bueno, sin algún tipo de baja militar pueden afectar ciudades enteras, ¿no? Ya han habido problemas sanitarios y bueno, ¿tendrá que ver mucho la labor de las enfermeras? Bueno, las peleas con armas biológicas no son nuevas, incluso creo que es de lo que más reglamentado tienen los países para no hacer tantas tonterías, pero creo que viene más en la función de darle una importancia a una labor de la que de repente podemos obviar mucho y de que no sé si esté cumpliendo algún aniversario, creo que sí. También eso tiene mucho que ver en por qué, cómo lo estamos interpretando, ¿no? Porque yo realmente nada más había visto Night, noche. Ok, exactamente. Quizá porque lo están acortando, pero realmente es Florence Nightingale, ¿no? Pero bueno, ahí está el comentario. ¿Te parece bien si nos pasamos directamente a Nostradamus? Ok. Todos sabemos que Nostradamus fue
como tal un personaje que dejó sus profecías por escrito, pero lo que sabemos es que se va a acabar el mundo, lo que sabemos es que se van a presentar conflictos bélicos, pero son meramente interpretaciones. Pero para quienes no sepan quién es Nostradamus, voy a referirles un poquito más de contexto de él. Fue un médico y consultor astrológico provenzal de origen judío, considerado uno de los más renombrados autores de profecías y eventos futuros. Su obra profética, las verdaderas centurias astrológicas y profecías, fue publicada en 1555. Su colección de 942 cuartetas poéticas que supuestamente predicen estos futuros. La mayoría de sus seguidores afirman categóricamente que Nostradamus predijo todas las catástrofes del mundo, desde su época hasta el futuro año 3797, fecha en que se supuso que acontecerá el fin del mundo. También Nostradamus colaboró con la aristocracia francesa elaborando horóscopos para la reina Catalina de Medici, prediciendo sorprendentemente la muerte del rey Enrique II y finalmente siendo asignado como médico de la corte real de Carlos IX. Algo que me llama la atención de Nostradamus, porque muchos pensaríamos, bueno, estaba bajo el efecto de algún elemento tóxico para poder llevar a cabo esto. Bueno, él refiere que implementó la técnica Branchus, el profeta délfico de Grecia, que consistía en sentarse sobre un trípode de bronce y contemplar el interior de un cuenco de bronce lleno de agua, aceites y que a su vez contenía especias. Y el mismo Nostradamus lo reduce a un comentario final de su experiencia después de elaborar estas profecías. He vaciado mi alma, cerebro y corazón de toda preocupación y he logrado un estado de tranquilidad y quietud de la mente, los cuales son requisitos para predecir a través del trípode de bronce. Obviamente habló de temas que tienen que ver con la guerra, con la paz, el cine, asesinatos, holocaustos, pero bueno, a final de cuentas, ahí en estos cuartetos que los redactó de forma profética, se cumple una de esas connotaciones en las cuales pues no quería verse tan expuesto y que hoy en día podemos voltear a ver en internet, en los medios digitales que hablan de las profecías y muchos pensarían que las profecías es, ¿sabes qué? Un avión se va a caer en la Ciudad de México. No, simplemente es, por ejemplo, un avión gigante emplumado cae sobre una ciudad azteca, no, una ciudad sobre un lago, pero ¿cuántas ciudades sobre un lago hay, Axel? No, pues infinita. Entonces, es como un tema de interpretación, ¿no? Entonces, para quienes no conocían Nostradamus, bueno, aquí tenemos un poco de referente. Por ejemplo, hablando de la interpretación, el cine mudo y el sonoro lo refieren a una interpretación, bueno, a una profecía en un cuarteto que él lo tradujo de esta manera. Perdón, el aeroplano, no el cine mudo y sonoro. El aeroplano. La voz oída del insólito pájaro sobre el canal del respirable plano. Tan alto verá del trigo la medida que el hombre del hombre será antropófago. Centuria 2. Hay que recordar, él elaboró 10 centurias y cada centuria tenía, pues bueno, como tal, de 90 a 100 cuartetos, ¿ok? Otra, de cómo se inventó el telégrafo, el teléfono, la electricidad. Cuando el animal al hombre doméstico, después de grandes penas y saltos, venga a hablar, el rayo a virgen será tan maléfico, de tierra tomado y suspendido del aire. Bueno, como que yo no le hallo mucha relación, ¿o tú qué opinas, Axel? Yo sí le hallo relación. ¿Sí? Aquí hay que tomar muchos aspectos en particular. Sácame de mi error. Las centurias las hizo en latín. Sí, es correcto. Okay. Entonces hay que ver
que muchas cosas se pierden en la traducción o muchas veces hay palabras que faltan o que sobreinventan para darle un sentido a lo que él estaba diciendo. Entonces, muchas cosas se pierden en la traducción. Sin embargo, creo que fue muy específico en connotar las partes importantes, ¿no? La parte de lo que decías de la electricidad, él está hablando ya de rayos contenidos. Y pues yo te puedo decir que Nostradamus ha sido de los más acertados cuando realmente uno se pone a estudiar, porque de repente uno se puede fijar mucho en las profecías mayores que él hace, que las guerras, las pestes, y pues desgraciadamente coinciden con muchas partes de la historia que ya han pasado y que están por pasar. Pero todas las profecías menores, como estas que estás mencionando, realmente son las que en cierto punto le dan ese peso, ¿no? O sea, cosas que a lo mejor uno diría, no, pues en el 2020, bueno, en el 2015 la gente va a andar con un aparatito en la oreja que se va a comunicar de un lado a otro, ¿no? Realmente ese tipo de predicciones son los que le dan peso a los profetas. Y hablando del tema de las interpretaciones, hablan lo siguiente. Por esta razón y para evitar que alguien posteriormente cambiara el futuro utilizando sus profecías, Nostradamus decidió volverlas extremadamente crípticas, con omisiones de palabras clarificadoras que tal vez servían para respetar la métrica de la poesía, con alusiones, con autorreferencia a otras partes de la profecía, con frases enigmáticas, con apócopes, metátesis y breves anagramas. Las cuartetas están cargadas de metáforas y de palabras griegas y latinas, empleadas en un modo muy particular al estilo de Nostradamus. Bueno, aquí me hace mucho eco el hecho que mencionas, para no cambiar el futuro. Lo que nos llevaría a otro punto, que es, ¿realmente el destino se escribe o lo va uno escribiendo? Yo pienso que los dos, ¿no? Al mismo tiempo. Yo siempre he pensado que tenemos como que un guión o varios guiones y ya cada quien va decidiendo, como estos libros de aventuras juveniles que dice, si vas por tal camino pasa a la página 8 y si vas por tal camino pasa a la página 10, ¿no? Por ejemplo, hablando de profetas, tenemos a Baba Vanga. Ella en un momento dado hizo la referencia de que íbamos a estar en planos interdimensionales conectándonos a través de nuestro pensamiento, sin tener precisamente conciencia de dicha situación, pero que estamos nuevamente reescribiendo la historia. Eso lo comentó Baba Vanga, una vidente búlgara. Bueno, aquí estamos hablando de cuestiones muy orientales, de lo que es la reencarnación o los chakras, ¿no? ¿Cuántas vidas necesitas para aprender algo en específico? Así es. Por ejemplo, dentro de las predicciones de las profecías que ha vaticinado Nostradamus, hay varias que tienen que ver con la guerra y la paz, la guerra del Golfo y otros conflictos de Oriente Medio. Ya comentaba el cine mudo y el sonoro, inclusive el asesinato de algún papa, lo comentó, lo vaticinó, el holocausto nuclear. Y lo que podemos referir para el 2020, pues bueno, hay una posibilidad de que termine el mandato de la reina Isabel II. Y ya lo estamos viendo con la salida o la desintegración de la familia real a principios de este año, asimismo como los catástrofes naturales, cambios de poder, y lo vemos con la posible no reelección de Donald Trump. Inclusive se ha comentado, hay autores o intérpretes de estas profecías que hablan que Trump podría ser asesinado en este año, ¿no? Y que evidentemente también tendríamos un retroceso económico mundial. Entonces, pero bueno, ahí está un poco la referencia. Algo que a mí me llama la atención, Axel, de Nostradamus era el estilo, ¿no? ¿Cómo se preparó Nostradamus?
También quería hacer mención de eso porque parece que no, pero muchos de los grandes profetas, de los grandes brujos, los grandes iniciados, pues sí, de repente pueden utilizar algunas sustancias para entrar en un estado alterado en que lo pueda conectar desde otras dimensiones hasta con Se otros dicen seres. llaves. Ah, Se dicen llaves. Como los hongos, como los pequeños niños a los cuales refería también María Sabina. sí. Bueno, realmente, si lo vemos desde ese punto de vista, son herramientas de trabajo que ella utilizaba, ¿no? Al igual que me imagino que Nostradamus, ¿no? Sí, sí, porque aparte dentro del contexto histórico en el que él vivió, desgraciadamente o afortunadamente, muchas de las sustancias pues, que hoy por hoy las compramos en la farmacia, pues no se podían probar si no eran uno mismo. Exactamente, y también por las cantidades de las dosis, ¿no? Otro gran mago, que le llamaban la bestia, Aleister Crowley, también hacía algunas prácticas en su laboratorio esotérico, haciendo consumo de algunos elementos naturales, Y hasta eh, químicos, ¿eh? químicos inclusive, ¿no? Entonces, él podía tener ese tipo de experiencias de estados alterados de la conciencia para poder contactar con otro tipo de entidades. Sí, Cuenta la no, leyenda, ¿no? y no ha sido el único, por eso hacía como que esa mención de muchos de los grandes profetas, desde el simple hecho de tomarse un vasito de vino, ya empieza a estar en ese estado Yo de conozco uno comunicación. que hace eso. Por ejemplo, mira, lo interesante, Axel. Nostradamus poseía un libro sobre las claves de Salomón. Ajá. Estudió cábala judía, Que era judío, ¿no? exactamente, la cual afirma que la reunión con el divino es posible a través del estudio del árbol de la vida, un camino místico con 10 niveles de conciencia. En Sicilia entró en contacto con los místicos sufi. Y yo creo que deberíamos dedicar también un podcast a los sufis. Es bastante interesante, porque es la parte mística de las prácticas musulmanas, la Ujú. parte mística, ¿no? Y leyó el elixir de la extrema felicidad, escrito por el maestro sufí Al-Ghazali. Nostradamus también estudió los misterios egipcios, coincidentemente, igual que Aleister Crowley. Si sabías, y si sabían, público que nos escucha y nos ve, que Aleister Crowley también visitó las pirámides de Teotihuacán. Sí, México era uno de sus lugares preferidos porque él decía que aquí había una conexión muy específica con otro tipo de entidades. Entonces, todo lo que hubiera pirámides era para él lo máximo. Entonces, visitó muchas pirámides aquí en México. Digo, si eso hubiera sido en nuestra actualidad, toda la gente ahí con la cámara lo hubiera seguido, ¿no? Pero pues en la época en la que se daba, pues hay pocas fotos, aunque sí hay muchas fotos de las pirámides de Teotihuacán. Así es. Mucha gente de pronto se remite a su visita a Egipto, pero sí, él estuvo, no recuerdo si 2 o 3 veces aquí en México. Cuenta la leyenda que adicionalmente a sus viajes de Nostradamus a los misterios egipcios, al igual que en este paralelismo conceptual con Aleister Crowley también vivió las experiencias de los viajes chamánicos, los viajes del sol, de los guerreros del sol, que estos viajes, bueno, también sería importante después comentarlo, pero también era una conexión fuerte de desprendimiento espiritual que elevaba la energía personal, el espíritu, aperturaba sus campos energéticos de que quienes hacían esas prácticas, ¿no? Sí. Entonces, no era nada más exclusivamente llegar, me subo a la pirámide, qué bonito, ya conocí, leo libros, me tomo la fotografía con un guerrero azteca, y no, 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 no. No, Iba más allá. él vino, literalmente él vino a trabajar esa parte esotérica. Bueno, a todos los lugares que él visitó, Sí. vino a adquirir ese conocimiento, ¿no? Realmente, y parafraseando a alguien,
vino a buscar maestros que todavía lo pudieran elevar más a otro grado, ¿no? Siendo que él ya en ese momento era como que el maestro de maestros, ¿no? Claro, así es. Y bueno, hasta aquí un poco de lo de Nostradamus, pero vamos a hacer un poco más de referencia a otros videntes, por ejemplo, en este caso Baba Vanga. Ella predijo la derrota de Hitler, también predijo que Bulgaria sería comunista, la muerte de Stalin, también llegó a ver que asesinarían a Kennedy, la victoria de Nixon en las elecciones. Pero algo que me llama la atención, porque también esto de las predicciones asusta a la gente, Axel. Y tan es así, aquí tengo un fragmento donde ella, como vidente, fue contundente. Y lo cual un comentario, una predicción contundente puede afectar inclusive la psique de una persona. Y si no ocurre, ¿qué sucede, no? Entonces también, ¿dónde está la credibilidad de un vidente? Bueno, te lo voy a compartir, vamos a opinar al respecto, ¿no? A principios de agosto de 1976, la actriz y cantante yugoslava Silvana Armenulik estaba de gira en Bulgaria y decidió reunirse con Baba Vanga. La reunión fue desagradable. Vanga solo se sentó y miró por la ventana de espaldas a Silvana. Ella no habló. Después de mucho tiempo, Vanga finalmente habló. Nada, no tienes que pagar. No quiero hablar contigo. Ahora no. Ve y vuelve dentro de 3 meses. Cuando Silvana se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, Vanga le dijo, espera. De hecho, no podrás venir. Ve. Si puedes volver en 3 meses, hazlo. Silvana lo tomó esto como una confirmación de que ella moriría y dejaría la casa de Vanga llorando. Posteriormente, a los 2 meses, falleció un 10 de octubre de 1976 en un accidente automovilístico con su hermana Mirjana. ¿Qué opinas, Axel? estuvo intenso, ¿no? En algún momento tuve una plática que decía, ¿qué es lo peor cuando, por ejemplo, lees las cartas? ¿Atinarle o no atinarle? Entonces, cuando alguien Sí. tiene que vaticinar algo y nos ha pasado, tenemos que pensarlo 2 o 3 veces antes de decirlo, ¿no? Porque algunas veces la gente o no sabe interpretar cómo le dice uno las cosas. Y pues si uno es acertado y uno te dice, no, pues todo va a ser felicidad, uno se va contento, ¿no? Pero si uno es acertado y te dice, algo va a pasar y cuídate y ya no hagas porque si no va a terminar mal. Luego hasta uno se le acaban ahí diciéndole hasta cosas que no. Es parte de como de la exposición en el trabajo, en el oficio de los cartomantes, los brujos, las personas que nos dedicamos al aspecto espiritual. Sin embargo, a nivel comercial, pues bueno, hay videntes que aparecen en televisión y solo por considerar que ese nivel de exposición, pues hoy en día, con los canales tan abiertos en diferentes medios, plataformas, pues bueno, la exposición pública hace que sean merecedores de, aunque digan la verdad y se cumpla, 100% pues sean víctimas del bullying, ¿no? Y definitivamente es parte de este trabajo. Y yo creo que también es como echar un vistazo a ese pasado, ¿no? Como lo hicieron otros que encriptaron justamente esas videncias, pues para no ser bulleados. O en el mejor de los casos. Sí, digo, porque en esa época no era nada más, es un mentiroso, le hacemos el meme, ¿no? Iba la vida en Charlatán ahí en Twitter, riesgo. ¿no? Entonces, esa es la importancia de por qué este tipo de arte, este tipo de ciencia es tan velado, ¿no? Por eso no es para todos y por eso es tan... te restringe, ¿no? Y no porque uno lo restrinja, sino porque hay gente que no tiene esa facultad de entenderlo tan fácilmente. Muy bien. Hablando de otros videntes, tenemos a Johann Quigley.
astróloga particular del presidente Ronald Reagan. Este hombre revelaría en sus memorias que la mayoría de decisiones trascendentes que tomó se llevaron a cabo en acuerdo con la astróloga, que miraba siempre si la alineación de los planetas era la correcta. Ante el escándalo que supuso esta revelación, Nancy Reagan, 2 años después, negó que eso hubiera sido así, quitándole la importancia a la figura de Johann. Pero esta astróloga aseguró que tanto las ruedas de prensa como las horas de despegue del avión presidencial y muchos otros detalles de protocolo eran fijados según los vaticinios de los astros que ella consultaba. Aquí nos enfrentamos a dos situaciones: al desprestigio sobre la astróloga, pero también hay que mencionar que la astrología es una ciencia exacta. Puedes llegar a estar preveniendo mediante horarios, momentos, esas actividades para la consecución exitosa de una presidencia. Yo, más allá de hablar de astrología, me voy a enfocar en la parte de que todos los grandes líderes de cualquier época siempre han tenido a su Merlín, de un modo o de otro. De hecho, por ejemplo, tenemos a Gil Olmos, autor del libro de Los Brujos del Poder, que estaría bastante bueno que dedicáramos también un podcast a hablar de los brujos del poder. Espérenlo pronto, ¿ok? Sí. Y voy a hacer una acotación ahí, porque ahorita que lo mencionaste me acordé. Nuestro presidente, no le ahorita, Plutarco Elías Calles, sí, técnicamente mandó construir un tren hacia Coahuila para poder visitar a una persona, ahora ya es más un mito, pero que en su momento fue alguien que fue muy visitado por gente internacional, que es el Niño Fidencio. ¿Es correcto? Entonces, nada más para que esa es la connotación de qué tanto poder hay realmente en lo que uno desconoce, en lo asertivo que uno puede ser en las predicciones, que las grandes personalidades a nivel social, a nivel político, a nivel militar, claro, nos hagan ese tipo de cosas, ¿no? De darle esa facilidad. Creo que por ahí ahorita lo vas a mencionar porque ya lo vi. Tenemos otra mención como pues el monje loco. Así es. Queridísimo Rasputín. Así es. El monje ruso, que terminó siendo decisivo en la historia mundial, se hizo un hueco en la corte de los últimos zares de Rusia. Sus consejos y decisiones eran tomados en cuenta. Se le consideraba un místico y tenía la capacidad de hacer curaciones y de ver el futuro. La gran confianza que depositó en él la zarina Alejandra fue debida a que alivió la enfermedad del hijo, el zarevich Alexei, que padecía hemofilia. Lo cierto es que el niño, tras pasar por las manos del monje loco, mejoró ostensiblemente, y a partir de entonces Rasputín, como se le conocía en ese entonces, porque su nombre era Grigori Yefimovich Rasputín, mejor conocido como Rasputín, sería una parte importante en los palacios del zar. Llegó hasta el punto de designar a altos cargos del gobierno. Una conspiración palaciega de varios nobles acabó con su vida, pero matarlo fue muy complicado. Ahí hay una leyenda enorme porque sufrió atentados de asesinato. El primer atentado tiene que ver con un cuchillazo en el abdomen donde caen todas las vísceras, bueno, todo lo intestino, y este hombre, ¡pum!, atacó a su atacante. Era una mujer, pero quien a final de cuentas le quitó la vida fue un alto militar, y todavía para intentar eliminar cualquier vestigio de vida de Rasputín lo aventaron al río. Y aún así hay vestigios de que intentó salir debajo del río el hielo, y pues bueno, así quedó, ¿no? Esa última noche tiene mucha leyenda, aunque sí hay muchas cosas que están fundamentadas.
uno de las personas que atentaron contra su vida fue el príncipe Yusupov. Sí. Se supone le dieron veneno en la comida, no le hizo efecto, en la bebida no le hizo efecto, lo balacearon, fue cuando sale del palacio, todavía se rompe el lago, que es donde él se hunde, y efectivamente todavía dicen que trató de salir 2 o 3 veces antes de que pues, la succión del agua fría lo llevara hacia abajo, ¿no? Entonces hay que ver, porque también la preparación que tuvo Rasputín hacia el grado clerical que él tuvo, porque era un clérigo, al fin y al cabo, en esa época eran mucho de ingerir, bueno, y en otras épocas, pequeñas dosis de diferentes venenos para hacerse autoinmune. Esa parte todavía la puedo explicar, la de los balazos sí ya no la explico, a menos que la pistola haya estado muy... Porque le dieron un primer balazo, cayó al piso, y cuando se acercaron a ver si respiraba el monje moco, se levantó, a lo cual dijo, ha sido un niño muy malo. Y soltaron los demás disparos, y ahí fue donde ya el cuerpo lo llevaron justamente en San Petersburgo a tirarlo en el río Neva. Obviamente cuenta la leyenda que Rasputín tenía una fuerza sobrehumana para resistir no solamente los disparos, sino también el primer ataque donde fue acuchillado, ¿no? Entonces, bueno, leyenda, ahí está esta información de cómo una persona, un vidente, tiene tremenda influencia dentro de la política, dentro de las decisiones de un país, pero que a su vez también el poder lo estaba corrompiendo, porque era un personaje que pues vivía una vida bastante ostentosa, ¿no? Después del poder. Obviamente él llegó siendo un ermitaño. Habrá que ver todo ese proceso preparatorio, habrá que revisar una parte biográfica referenciada, y pues sería interesante conocer más sobre la vida de Rasputín, ¿no? Del mismo modo tenemos a Edgar Cayce, vidente americano que poseía la habilidad de responder a preguntas sobre distintos temas tras entrar a un estado de trance hipnótico. Estas respuestas se conocían como lecturas de vida y las hacía mientras estaba en estado de hipnosis, a la vez que respondía, adivinaba el estado de salud de la persona que le hacía las preguntas. Se le considera a Edgar Cayce el padre de la medicina holística y uno de los principales psíquicos del siglo XX. Practicó regresiones a vidas pasadas, algo tan de moda en la época actual, pero no tanto en su época. A su vez recibía la visita de miles de personas que lo buscaban para que los ayudase con sus irresolubles problemas de todo tipo. ¿Cómo ves? Pues sí, realmente creo que a él es al que le debemos toda la terminología New Age que se dio en los 60, 70. Así es. De rescatar toda esa parte esotérica, herbolaria, mancias. Digamos que él fue como que uno de los piquitos para que toda esta tendencia en los finales de los 60, principios de los 70 se rescatara de algún modo. Pues bien, yo creo que con estas referencias de estos videntes estamos como con una muy buena carnita de la cual podemos empezar a diseminar otros podcasts. ¿Qué opinas? Sí, realmente es que esto ha sido una embarradita de embarraditas. Así es, por así es. la premisa del tiempo. Pero bueno, antes de que la gente se desconecte, Axel, compártenos tus redes sociales. Mis redes sociales, me pueden encontrar como Axel Andrade, mi página es La Magia de la Alquimia, así búsquenlo, Facebook, Instagram, Twitter y página, La Magia de la Alquimia, ahí es donde me pueden contactar
para, pues igual, ¿no? Ahí si necesitan una profecía, creo que soy bastante acertado. Muy bien. Y pues quiero sí. agradecerte de nueva cuenta la invitación a este primer programa, de muchos, y gracias. Gracias por acompañarme, Axel. Y bueno, ya saben, en mis redes sociales, Maestro Ferran Oficial en Facebook y también en YouTube pueden encontrar este podcast. Y no se olviden, mis queridos amigos y amigas, si es oculto, claro que está en el rincón de la calavera. Gracias.